Él ha resucitado. Quiero pedirle que abramos la Sagrada Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 1 al 10. No está aquí, pues ha resucitado. Dice el lema de este matutino, de este día. Y le voy a pedir que lea conmigo la Sagrada Escritura, Mateo 28, 1 al 10, y nuevamente doy la bienvenida a todos ustedes, hermanos, y qué bendiciones que podamos estar aquí alabando a Dios, que muy de mañana usted se dispuso a estar con nosotros en este servicio especial. Dice Mateo 28, 1 al 10, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Incline su rostro un momento. Señor, te hemos alabado, te hemos bendecido en esta preciosa mañana gloriosa. Gracias, Señor, por todo. Tu palabra es poderosa, viva y eficaz, y sé, Señor, que llevará el fruto y el propósito por el cual tú la has enviado. Gracias por todos los que estamos aquí, reconociendo que tú vives y vives para siempre. En el nombre de Jesucristo, Señor, está nuestra vida, y toda la gloria y la honra sea para ti. Amén. Tome su asiento, hermano y hermana en Cristo y amigo. Mantenga esta palabra abierta, este pasaje de Mateo 28 en estos 10 versículos. Vamos a considerar estos versículos en esta mañana. La frase no está aquí, pues ha resucitado, se encuentra en 3 evangelios de manera muy clara. Mateo, como acabamos de leer en el capítulo 28, verso 6, dice: no está aquí, refiriéndose al Señor Jesús. ¿Y por qué no está aquí en la tumba? Pues ha resucitado. ¿Pero por qué ha resucitado? Porque Él lo dijo. Amén. Como dijo. Y luego agrega: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Marcos registra también en su capítulo 16, verso 6, dice: mas Él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Lucas, por su parte, registra también en su capítulo 24, verso 6, diciendo: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea.
Y yo le digo, hermano y hermana en Cristo y amigo, si usted va a Israel, le van a mostrar la tumba y la tumba está vacía. Y le digo en verdad, usted lo sabe por la palabra de Dios, Jesucristo, Jesús el Rey, no está en la tumba, ha resucitado. Pero también le digo, está con nosotros en esta mañana. Y está en nuestro corazón. A su nombre gloria. Veamos el versículo 1. Pasado el día de reposo, esto es importante. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Quiero que ponga atención en esto. Habla la escritura y dice, pasando el día de reposo. Queridos hermanos, y dice que al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver al sepulcro. A ver al sepulcro. Vinieron a ver, a observar, a ver el cuerpo del Señor. Hermanos y hermanas y amigos, estas mujeres, no hay duda que fueron a terminar la preparación del cuerpo del Señor Jesús, lo cual fue interrumpido por el día de reposo. Sabemos que en el día de reposo no podían hacer tal obra. Así que quedó inconclusa la obra de preparar el cuerpo del Señor Jesús. No pudieron hacerlo en día sábado. Ahora, usted se pregunta, ¿por qué los cristianos nos reunimos el día domingo? ¿Será porque es el día que la mayoría descansa? ¿Le dan ese día en el trabajo? ¿O será por alguna casualidad? Note usted que estas mujeres fueron a terminar el primer día de la semana el trabajo que dejaron pendiente en el día de reposo. Marcos registra en su capítulo 15, versículo 42 al 47, y yo se lo leo, escúchelo bien. Cuando llegó la noche, refiriéndose al día de reposo, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Esto fue cuando fue crucificado el Señor Jesús, en día viernes. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Normalmente un crucificado tardaba más en morir. Él se sorprendió. Incluso los soldados le dijeron, no fue necesario incluso de quebrarle las piernas. Dice que entonces José de Arimatea vino a ver a Pilato, moviendo sus influencias, moviendo sus credenciales, sus cartas credenciales, como se dice. Vino a Pilato y le pidió el cuerpo. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. No se pudo preparar ese día el cuerpo del Señor Jesús. Fue sepultado rápidamente. Y no se pudo preparar como se hacía en todos los cuerpos que le daban una sepultura digna. Y dice Marcos que María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Ellas solamente miraron dónde le ponían, dónde ponían el cuerpo. Vieron dónde estaba. Así que lo más pronto que las mujeres podían ir a la tumba era al siguiente día, muy de mañana. Usted también se pregunta, ¿por qué nos reunimos a las 5 de la mañana o a las 6 o a la hora que nos reunamos muy de mañana? ¿Y por qué las mujeres fueron tan temprano? ¿Acaso madrugaban mucho como todas las mujeres? Bueno, ellas estaban ansiosas de ir porque ya el día viernes que vieron que su maestro, el cuerpo de su maestro fue puesto en esa tumba, el sábado no pudieron hacer nada, no podían hacerlo. Por eso esperaron que se diera el primer día de la semana, el domingo.
Ellas estaban dispuestas que en cuanto comenzase a salir el sol, e ir pronto a ver dónde estaba el maestro, el cuerpo del maestro. Así que lo más pronto que ellas pudieron ir a la tumba, a embalsamar, como se dice, a embalsamar apropiadamente el cuerpo de Jesús, lo hicieron un domingo por la mañana, muy tempranito. Hermanos, el día de reposo, o sea, para los judíos, terminaba al comienzo de la tarde del sábado, pero no había suficiente luz. Ellas pudieron haber ido también, terminando el día de reposo, que normalmente se termina a la tarde del día sábado. Si usted va a Israel, el día sábado están cerrados los negocios, pero después de las 6 comienzan a abrir. Cuando pasa el día de reposo para ellos, comienzan a abrir los comercios. Así que por la noche no les era posible ir a las mujeres. Podían haber ido el sábado después de las 6, pero era ya imposible. Prefirieron ir al otro día. Pero no es casualidad todo esto. Es en el plan bendito de Dios. Quiero decirle que usted está aquí ciertamente porque quiso en su corazón venir. Pero usted y yo estamos aquí por la voluntad de Dios. No da gloria a Dios por eso. Por la voluntad de Dios. Claro que Dios mira el querer en el corazón. Así que como no les era suficiente la luz del día sábado por la noche, esperaron hasta el siguiente día como usted y yo. Esperamos el domingo, no sé a qué horas puso su reloj, a las 3 de la mañana, a las 4, no lo sé, pero estaba usted muy pendiente. Ellas estaban muy listas para realizar el trabajo. Por esta razón, hermanos, iglesia, por esta razón, el domingo, el primer día de la semana, se convirtió en el día de la adoración cristiana. En el día de la adoración donde el pueblo cristiano se reúne. Debo decirle, y lo sabe usted, que en este día, en muchas partes, según nuestro horario, 2 horas más, 2 horas menos, no lo sé, pero mucho pueblo de Dios se está reuniendo en esta mañana, alabando al que vive y vive para siempre. Y gloria a Dios que nosotros estamos aquí haciendo lo mismo. Gloria al Señor. Pero ¿por qué se ha preguntado usted el domingo? ¿Le han hecho esa pregunta? Hermanos, a partir de ese momento, el pueblo cristiano se reúne, o los días domingos, o el domingo se convierte en ese día importante. Por eso yo le quiero pedir a usted que aparte siempre ese día. Y no es que seamos religiosos, sino que ese día lo recordamos. Y claro que recordamos la resurrección del Señor todos los días, pero cada domingo recordamos que es el primer día de la semana. Además, la primera iglesia así lo hizo. Si usted lee el libro de los Hechos, que más bien se le dice los Hechos de los Apóstoles, pero alguien ha dicho que debería de ser los Hechos del Espíritu Santo, porque ahí está lo que el Espíritu Santo hacía con esa iglesia. Si usted lee, va a encontrar en Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. El domingo, ellos partían el pan el primer día de la semana, y Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Todo, estuvo el día predicando ese día. Así que el cambio del Sabbat a domingo es en sí mismo una fuerte evidencia de la resurrección, porque demuestra la fuerza de la convicción de los discípulos acerca de lo que sucedió en ese día. Para que los discípulos, siendo judíos, siendo enseñados en el Shabbat o en el sábado, cambiaran al domingo, es una fuerte evidencia de que ellos sabían que Cristo había resucitado el primer día de la semana. No lo hubieran cambiado tan fácilmente, pero eso es una evidencia. Y cada vez que celebramos el domingo, nuestro servicio, estamos diciendo, recordamos un día como hoy especial, pero cada domingo decimos, Cristo resucitó el primer día de la semana.
Y qué importante es darle a Dios lo primero. ¿A usted le gusta que le den las obras o le gusta que le den lo primero? Por eso cuando le damos a Dios un tiempo del domingo, ¿cuánto le damos al Señor? Muy poco, ni el 10%. Pero cuando le damos ese día, nos preparamos con nuestros hijos, con nuestra familia y decimos, hoy es día del Señor, incluso decimos, hoy es día del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros queremos darle el primer día, lo primero al Señor. Porque Él se merece lo mejor de lo mejor, lo primero. Porque Él nos dio lo mejor a su Hijo unigénito Jesucristo, al cual alabamos y glorificamos en esta mañana. ¿Puede dar gloria a Dios con todo su corazón? Así que, pasado el día de reposo, el primer día de la semana, el domingo, estas mujeres, escúchenlo bien, vinieron a la tumba. Y yo quiero que escuche esto. Vinieron a la tumba con toda la expectativa de encontrar el cuerpo de Jesús sin vida. Ellas no vinieron como usted y como yo el día de hoy a celebrar la resurrección. Realmente ellas venían con un espíritu pesimista. Ellas realmente venían a buscar el cuerpo sin vida. Venían a preparar las esencias aromáticas que se untaban en el cuerpo. Ellas no venían a ver una tumba vacía. Ellas venían con una expectativa de mirar todavía ahí el cuerpo envuelto en sábanas. Hermano, la expectativa es muy importante. Mire, ellas venían con una expectativa equivocada. Quiero preguntarle, ¿cuál es la expectativa que usted tiene cuando viene a la casa del Señor? Porque sabe que es importante tener expectativas correctas. Yo le pregunto, ¿era la expectativa correcta la de las mujeres? A la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de lo que Jesús tanto había dicho que Él resucitaría. ¿Era la expectativa correcta? No era la correcta, porque ellas venían a buscar a un cuerpo sin vida. Y Jesús les había dicho, yo me levantaré al tercer día. Hermano, ¿con qué expectativa viene usted el día de hoy? ¿Sabe que expectativa es la posibilidad razonable de que un acontecimiento suceda? No se trata de una simple ilusión, sino de un hecho probable con fundamento. Por ejemplo, cuando usted está preparando a sus hijos y les está dando una buena educación, usted tiene una buena expectativa de ellos. No es una ilusión sin fundamento, no. Una expectativa correcta es aquella posibilidad razonable de un acontecimiento que suceda. Por eso cuando usted le dice a sus hijos, tengo grandes expectativas contigo, porque te estoy preparando para esto y para aquello, estás estudiando, estás siendo educado. Por eso cuando decimos esa palabra es importante, porque es una posibilidad razonable, no es una ilusión. Cuando usted viene a la casa de Dios, no venimos con expectativas falsas, venimos con una posibilidad razonable que se fundamenta en la Sagrada Escritura, que dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Cuando usted viene a la casa del Señor, ¿con qué expectativa viene? Debemos venir con la mejor expectativa, con una posibilidad de que decir, Señor, hoy tú puedes hacer un milagro en mí. Hoy tú puedes hacer lo que yo he estado pidiendo por mi hijo. Hoy yo sé que al ir a este servicio, hoy puedo ver tu gloria, tu poder y tu majestad. Desde que entramos en esa puerta tenemos que traer expectativas razonables, bíblicas. Y no podemos decir, a ver qué sucede. No venimos a ver qué sucede. Venimos a ver que Cristo cumple su palabra, porque Él cumple lo que promete si nosotros creemos. Por cierto, ¿cuántos creen que Cristo sana? A su nombre. Si usted le ha estado pidiendo al Señor que le sane, venga con esa expectativa, venga con esa posibilidad en su corazón de decir, puede ser hoy, Señor, que tú lo vas a hacer. Así que las mujeres venían con una expectativa equivocada. Muchas personas también se pueden reunir este día con expectativas equivocadas. Nosotros estamos aquí con la expectativa correcta. Cuando llegamos aquí dijimos,
venimos a celebrar y a recordar que Él ha resucitado, que Él vive y vive para siempre. Las mujeres nos damos cuenta de su expectativa equivocada porque ellas venían preguntándose. Dice Marcos 16:3, porque decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Venían platicando. Usted sabe que las mujeres platican muy bien. ¿Qué vendrían platicando? Pero una de sus preocupaciones era, ¿quién? En lo más mínimo alguien pensaba, recuerda que Él ya no está ahí. No, ¿quién nos va a remover la piedra? Era la preocupación. Muchas veces esa es nuestra preocupación. Vemos la piedra, pero no vemos al Cristo vivo. Amén. Vemos la piedra, vemos el problema. Hermano, quite sus ojos del problema y ponga sus ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Quite su mirada en el problema. Yo sé que el problema está ahí, no se trata de ignorarlo. Lo que le quiero decir, no crea más en el problema que en Cristo. Es muy diferente. Yo no digo que ignore la realidad, pero no ponga su mirada y su atención en lo que usted y yo no podemos hacer. Pongamos nuestra atención y nuestra fe en lo que Dios sí puede hacer. Amén. Así que cuando ellas dicen, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Sabe una cosa? Es que las mujeres no estaban esperando encontrar la tumba vacía. Ellas preguntaban cómo la piedra que estaba a la entrada sería abierta o quitada. Lo vimos aquí en la representación. Recordaba que donde la primera vez que vi esta representación la hizo el hermano Alvin. No sé cuántos años tenía, era un niño, 10 años. Y recordaba el momento de hacer esto, los intersecundarios. Hermanos, en verdad, qué sorpresa ver cuando ellas llegan y van preocupadas. Y eso demuestra que ellas no habían puesto atención a lo que su maestro les había dicho. Eso demuestra que sus discípulos no habían puesto atención. Y sabe, eso es preocupante, porque hasta la fecha hay muchas cosas que demuestran en nuestra vida que no ponemos atención a lo que el maestro dice. No ponemos atención a su palabra. Y eso es gravísimo, muy triste. Así que ellas venían con la esperanza equivocada. ¿Quién me va a remover la piedra? Esto muestra que los hechos de la resurrección, hermano, ponga mucha atención en esto. El hecho de la resurrección no puede ser producto, como algunos argumentan, de la imaginación o de una ilusión que tenían los discípulos. Ellos no tenían esa ilusión, ni siquiera era ilusión, menos certeza. Los discípulos de Jesús no esperaban que esto sucediera, usted lo sabe. Cuando se les da la noticia, incluso piensan que ellas perdieron la razón. La piedra no hubiera podido ser removida por las mujeres, ni siquiera también por un hombre o dos, ni por los discípulos, porque además jamás se atreverían a romper un cerco de seguridad con la guardia armada romana. Jamás un hombre se atrevería a romper ese cerco o esa línea donde usted sabe, cuando está la autoridad, como en este caso la guardia romana, ¿quién se va a atrever a pasar del límite? Nadie. Nadie hubiera estado interesado en mover la piedra. Nadie se hubiese atrevido. Pero ¿sabe una cosa? Nadie aquí en la tierra se atrevió a hacerlo. Nadie aquí en la tierra se dispuso a hacerlo. Pero Mateo 28:2 nos dice que un ángel del Señor la movió. Nadie. Cuando el hombre no puede hacer nada, hay alguien que sí lo puede hacer. Su nombre es Jesucristo. Y Él puede enviar a sus ángeles. Nadie, ni los discípulos, ni las mujeres,
Pero dice Mateo 28:2, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Sabe una cosa? Hubo un gran terremoto. ¿Ha estado usted en un terremoto? No fue una sacudidita. Un terremoto así de fuerte para mover esa piedra. Y nos recuerda que también la tierra se sacudió tanto también en la muerte de Cristo, cuando Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Se acuerda usted que dice que también hubo un gran terremoto, un gran temblor? Dice Mateo 27, 50 al 51, registra, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz y entregó el espíritu, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermano, se rompió un velo, pero no crea que es un velo como el que traen las hermanas. Eran cortinas gruesas, muy grandes, se rompieron. Y además la tierra tembló. Es que nadie puede resistir la presencia de Dios. Hoy la tierra no tiembla, pero sí nuestro corazón, y se humilla delante del que todo lo puede, y lo alaba con todo nuestro ser. Por eso dice la Escritura que de miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Le voy a decir una cosa. La resurrección de Cristo es un tema de terror para los enemigos de Cristo. La resurrección de Cristo es un tema de terror para los demonios. Pero es un tema de gozo para los hijos de Dios. En la resurrección hay dos reacciones: terror, porque saben que Cristo se levantó. Los demonios tiemblan. Si Cristo se hubiese quedado en la tumba, no les preocuparía. Pero como saben que Él vive y vive para siempre, los demonios tiemblan. Los enemigos de Cristo tiemblan. Pero el pueblo de Dios se goza. La resurrección de Cristo para unos es vergüenza y tormento eterno. Pero para otros, la resurrección de Cristo es gloria y gozo. ¿Se puede usted gozar en esta mañana? Si usted tiene la oportunidad de ir a Israel, o ha tenido la oportunidad de ir a Israel, usted va a ver muchas tumbas y sepulturas. Hay muchas tumbas en el Monte de los Olivos, muchas tumbas. Un sinnúmero de sepulturas fuera de la pared oriental del monte del templo. Pero si usted va a la tumba donde la mayoría confirma que ahí fue depositado el cuerpo de nuestro Señor, tiene ahí un letrero: Él no está aquí, pues Él ha resucitado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero no tiene que ir usted tan lejos. Aquí mismo le pregunto: ¿cuántos creen que Cristo vive? ¿Cuántos sienten a Cristo en su corazón? No tenemos que ir tan lejos. Si tiene la oportunidad, vaya. Pero de todos modos le digo, vaya o no vaya, Cristo vive. Crea o no crea, Cristo vive. No importa que alguien no crea, Cristo resucitó y está con nosotros. Versículo 6 de nuestra lectura de Mateo 28. Les dice: no está aquí. No está aquí, pues ha resucitado. Y subráyelo. Ha resucitado como dijo. ¿Por qué resucitó Él? Porque Él lo dijo. De la misma manera, note usted también un detalle tan importante. ¿Se acuerda usted con el nacimiento del Señor Jesús? En Lucas 2, 8 al 15. Que fueron los ángeles que anunciaron el nacimiento del Señor Jesús.
Pues ahora usted vea, un ángel anuncia la resurrección. Aleluya. Y también recordará usted que en ese nacimiento fue anunciado a un pequeño grupo de personas, a un pequeño grupo, pastores, consideradas sin importancia por la cultura de su tiempo. Y ahora note usted algo también, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue anunciada también a unas pocas mujeres, también sin importancia. ¿Sabe que esto es lo maravilloso de Dios? Que Dios no mira a las personas por su importancia en la tierra, que Él habita con el humilde de corazón y con el quebrantado de espíritu. Y si se da cuenta, su nacimiento fue anunciado a un grupo pequeño, su resurrección fue anunciado a un grupo pequeño, pero hoy no estamos aquí un grupo pequeño. Estamos reunidos aquí más de 5, de 10, de 15, de 20. Y yo quiero pedirle en verdad, si usted lo siente en su corazón, dé un gloria a Dios con todo su corazón. A su nombre. Hermano, ¿por qué fue removida la piedra? ¿Para dejar salir a Jesús? ¿Jesús necesita ayuda? No. ¿Se ha preguntado por qué la piedra fue removida? No fue para dejar salir al Señor Jesús. Juan 20:19 nos dice que nuestro Señor en su cuerpo resucitado podía pasar a través de barreras materiales. Fue quitada la piedra para que otros pudieran ver que la tumba estaba vacía y para que se persuadieran que Cristo Jesús había resucitado de entre los muertos. La palabra de Dios nos dice cuántas veces el Señor pudo atravesar barreras materiales. Juan 20:19 registra un hecho cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, otra vez el primero de la semana, estando las puertas bien cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie les dijo: paz a vosotros. ¿Sabe que uno de los grandes beneficios, además de la salvación, que es el más grande beneficio que nos trae la resurrección de Cristo, además de su muerte, es la paz? Es la paz de Dios, la paz de Cristo. Así que la piedra fue removida para que otros pudieran ver y ser persuadidos de que Jesucristo fue levantado de los muertos. Mire, hubiera sido suficiente escuchar el testimonio del ángel. La piedra no necesitaba ser removida, el Señor pudo haber salido. Hubiera sido suficiente con que el ángel les hubiese dicho: ya no está allá adentro, ya no está. Pero tenían que ver. Hermano, nosotros tenemos que creer en las promesas de Dios. Y muchas veces estamos como estas mujeres. No era necesario realmente, si un ángel les está diciendo ya no está ahí, pero tuvo que quitar la piedra para que vieran que efectivamente el Señor había resucitado. Esto tiene un principio. Se dice, los abogados tienen este dicho: un testigo ocular es mejor que 20 testigos de oídas. Un testigo ocular que ve es mejor que 20 testigos que solamente dicen: bueno, yo oí, o parece que oí. Así que el Señor se asegura de que no quede duda, que vean la tumba vacía. Hermanos, cuando recordamos la resurrección de Cristo, quiero que se lo grabe, vemos que la muerte es conquistada. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando recordamos la resurrección, recordamos que tenemos
un Cristo vivo. ¿Se acuerda de ese canto? Un Cristo vivo que llevo en mi pecho, en el corazón. Y amigo que estás aquí por primera vez, Cristo vive y quiere entrar en tu corazón y en tu vida. Entrégale tu vida y tu corazón y Él reinará en tu vida. Versículo 7. Esto nos debe poner a nosotros como iglesia con mucho cuidado. ¿Estamos haciendo o no estamos haciendo esto? E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. E id pronto y díganles que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, hermanos, va delante de vosotros. Cristo va delante de su iglesia. No estamos solos, iglesia. Está con nosotros el príncipe de los pastores. Está con nosotros Cristo, el dueño de la iglesia, que la compró y la adquirió con su preciosa sangre. Y dice que va delante de ¿quién? De vosotros. Él va delante. Siempre va delante, no atrás. Nosotros vamos siguiendo sus huellas. Pero dice, vayan pronto y díganles. Tenemos que anunciar el evangelio de un Cristo vivo. De un Cristo que cambia, que transforma. Qué hermoso que el ángel les ordenó a las mujeres ser las primeras mensajeras de las buenas noticias de la resurrección de Jesús. Entre ellas, algo notorio, una mujer llamada María. Había muchas Marías, pero hay algo especial aquí. Está hablando de una María de la cual había expulsado 7 demonios. Una de ellas, Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena. Los niños lo cantan, María Magdalena, ¿verdad? Y nosotros también lo cantamos. Hermanos, 7 demonios. Por eso estamos aquí, porque el Señor echó fuera de nosotros tantas cosas que había adentro. Había espíritus de incredulidad, había espíritus de muerte. Muchos, antes de conocer a Cristo, tenían sentimientos de quitarse la vida, sentimientos de dañar a otra persona, de lastimar, de golpear. Había tantas cosas, quizá no 7 demonios, pero cuántas cosas había en nuestro corazón. Por eso hoy estamos aquí, agradecidos. No le estamos pagando nada al Señor, porque nunca le pagaríamos. Solamente estamos diciéndole, Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias. Por eso, Marcos también registra en capítulo 16, versículo 9, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, para que vea que sí se trata de esta María Magdalena, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena. Y ahí aclara Marcos, por si hay duda, de quien había echado 7 demonios. Lucas da el testimonio de la sanidad y Marcos da el testimonio que fue esta la mujer donde el Señor Jesús se le apareció. Queridos hermanos, esto me llama la atención mucho. Esta mujer había tenido un turbulento pasado, pero su turbulento pasado no la descalificaba de ser el primer testigo del Jesús resucitado y la primera mensajera comisionada de su resurrección. Usted se va a sorprender de personas que tienen un pasado muy triste, hablando desde nuestra perspectiva humana, y Dios los ha levantado para su gloria. ¿Sabe, hermano? Es lo que me gusta del Señor Jesús, que Él dice, tus pecados te son perdonados. Yo no sé qué pasado tengas, y muchas veces nos descalificamos nosotros. Es que yo no soy digno. Y yo digo, ¿quién de aquí es digno? Levante la mano.
Nadie es digno. No estamos aquí por nuestra dignidad. Estamos aquí por la misericordia y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer, siendo descalificada por su pasado, fue el primer testigo del Cristo resucitado y la primera mensajera que anunció la resurrección. Además, esta mujer fue una de las pocas personas suficientemente valientes como para identificarse públicamente con Jesús. Recordemos que sus discípulos huyeron, pero Mateo registra en su capítulo 27, versos 55 al 56 de esta mujer. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Y Mateo dice, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Fueron las mujeres, las únicas que tuvieron esa valentía suficiente para identificarse públicamente con el Señor Jesús cuando estaba crucificado. Todos después querían ver al Cristo resucitado, pero nadie quería ver al Cristo crucificado. Porque después que Él resucita, oh, pues gloria a Dios. Pero hermanos, estas mujeres, incluyendo esta mujer, nos recuerda que el Señor cambia vidas. Amén. ¿Conoce usted testimonios de este tipo? ¿Cómo el Señor cambió vidas? Usted y yo somos un testimonio vivo. Versículo 9. Y he aquí Jesús le salió al encuentro. Normalmente vemos que los evangelios se refieren a nuestro Señor Jesús como Jesús. Pero después de resucitado, todas las cartas y los apóstoles ahora dicen el Señor Jesús. Amén, porque Él es Señor de señores. Pero dice que el versículo 9, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. ¿Sabe? El Señor es tan sencillo. La palabra salve, a nosotros se nos puede hacer así como una palabra muy angelical, pero no está diciendo hosana, ni siquiera está diciendo shalom. Sabe que la palabra salve representa un saludo normal, casi un saludo casero, como cuando yo le digo a usted, hola. Qué hermoso es el Señor, ¿no le parece? Tan sencillo. Esa palabra de salve es un saludo cotidiano, es un saludo normal, que amable, amigable. Y he ahí cuando le saluda, dice la palabra de Dios, versículo 9, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Póngase de pie, por favor. ¿Qué hicieron? ¿A qué hemos venido? A adorarle. Hermanos, la resurrección significa mucho. Mucho, todo. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección significa que usted y yo tenemos la seguridad de nuestra propia resurrección si morimos. Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La resurrección significa que el cristianismo es único y diferente. Los fundadores de las principales religiones, incluyendo a Abraham, que es el fundador del judaísmo, por decirlo de una manera, el principal, su tumba está ahí y sus restos todavía saben que están ahí. Y si vamos a todas las religiones principales que tiene la humanidad, dicen, aquí están los restos y van a ver los restos. La única tumba que está vacía y el único
creyente o los creyentes en la tierra que podemos decir y nos llamamos cristianos que en la tumba no está nuestro Señor, somos nosotros. En la tumba no está Jesús. Jesús está aquí en este momento. Está aquí. Y no tenemos que ir tan lejos. Aquí está el Señor en esta casa de oración. Y si está aquí, debemos adorarle, debemos bendecirle, debemos glorificarle, porque Cristo en su muerte pagó la resurrección. Se dice que la muerte de Jesús en la cruz fue el pago, pero la resurrección fue el recibo, mostrando que el pago fue perfecto a la vista de Dios el Padre. Cuando hace usted un pago, se siente tranquilo que ya pagó, pero dice, ¿y mi recibo? Al resucitar Cristo, decimos, levante su mano, Cristo vive. Cristo vive.